En este módulo vamos a reflexionar acerca de la historia de la ciencia de una manera muy breve e introductoria, pero digamos no desde la ciencia en el sentido de ir viendo cuáles fueron los logros y conocimientos en cada una de las épocas, sino más bien de qué manera la gente reflexionaba acerca de la tarea, el oficio de investigador en cada una de las épocas en las cuales se estaba viviendo. Bueno, quisiera comenzar con una imagen que es actual, digamos una caricatura actual, pero muestra dos investigadores trabajando. Lo primero que vemos es que se lo ve como apurados en la tarea que están haciendo, muy enfocados en lo que están haciendo, y si uno pregunta cuál es el horizonte hacia atrás en el cual hay que hacer una búsqueda bibliográfica, el investigador respondería que estamos hablando de 5 años hacia atrás, 10 años hacia atrás a lo sumo, eso ya parecería mucho. Y cuando se revisa un trabajo científico, normalmente el revisor pone muchísima atención en cuáles son las cosas que está haciendo referencia, que ha leído el investigador, muy recientes. Bueno, como contrapartida entonces estamos tratando de presentar aspectos de historia y la primera pregunta que nos surge es ¿para qué nos sirve esto? Y dentro de eso uno se plantea una serie de preguntas motivadoras. Por ejemplo, yo conozco acerca de la historia de la disciplina en la cual trabajo. Bueno, a lo mejor uno conoce alguna anécdota, a lo mejor conoce algún detalle, porque a veces los libros actualmente tratan de tener en el capítulo 1, introducción, una pequeña referencia histórica. Pero ¿en qué nivel de detalle conozco eso? He logrado enlazar los conocimientos de un periodo histórico en el pasado con las metodologías que usaba esa gente, con el contexto en el cual vivía. Y he logrado armar un relato de esa historia de mi disciplina, por lo menos en mi cabeza, aunque no sea escrito, pero tengo alguna idea de cómo es ese relato. ¿Qué lugar ocupaba el método científico? Siempre ha sido una garantía de que uno va a producir un conocimiento certero. Bueno, la visión ingenua del pasado dice que el pasado es todo lo que ocurrió en una época determinada. Quiere decir que ese todo involucra todo y no solamente una parte, que se conoce con bastante certeza, no importa cómo, pero se conoce, se basa en hechos y evidencia firme, o sea, uno debe creer en lo que nos dicen sobre el pasado, y el objetivo de estudiar en una visión de la historia es para ver de dónde vienen los conocimientos que tenemos en el presente. Quiere decir que el objetivo de la historia es vernos en el presente y ver de dónde vienen los logros que tenemos en la actualidad. Y si miramos hacia adelante, el futuro es una proyección del presente. Esa es una versión ingenua. Y ahora voy a mostrar algo que es una reacción a esa versión ingenua, que es una frase que leí en algún lugar, en algún momento, que dice, el futuro ya no es lo que era y el pasado se ha vuelto impredecible. Bueno, eso suena como que están al revés las cosas, pero si antes el futuro era una proyección del presente, bueno, da la impresión de que ya no lo es más. Y si el pasado era algo totalmente predecible, porque ya había ocurrido, en realidad está cambiando constantemente. Bueno, para ver eso tomemos una investigadora de la historia inglesa, Mary Beard, que dice que la evidencia del pasado no es algo estático, sino que en la medida que hay investigaciones históricas, ese pasado va cambiando,
El historiador además interviene en el pasado porque elige lo que le interesa y deja de lado aquello que no le interesa. Cada investigador de la historia, además, mantiene un diálogo con el mundo que está investigando porque lo reinterpreta y lo cambia. Ella dice, y lo cambia mucho. La siguiente cosa es que no deberíamos idealizar el mundo antiguo porque siempre seleccionamos la información que vamos a considerar del mundo antiguo. Y, bien importante, el pasado no deberíamos juzgarlo con los patrones del presente. Vale decir, uno no debería estar pensando, ¿cómo hace esta gente? ¿Qué ha hecho esta gente? ¿Cómo no se daba cuenta de cómo eran las cosas? Bueno, en este sentido, el pasado tiene una importancia en sí misma que vamos a tratar de ver cuál es la importancia en este módulo y no son los pasos necesarios para llegar al presente porque si no, uno desecha una cantidad enorme de información acerca del pasado. Bueno, y para hacer una interpretación de los antecedentes, cómo llegamos hasta el presente actual en la historia de la ciencia o en la ciencia misma, vamos a considerar lo que dice este hombre que es un historiador israelí, Yuval Harari, está muy en boga, muy actual, en este libro que se llama Sapiens, y él distingue entre tres revoluciones muy importantes que han marcado el curso de la humanidad. La primera es la revolución cognitiva hace unos 70.000 años, después la revolución agrícola hace unos 12.000 años, que es el paso de ser cazadores, recolectores, nómades a agricultores sedentarios. Y por último, la revolución científica que ocurrió, es discutible, pero hace más o menos unos 500 años. Estas son tres revoluciones, quiere decir que hay un antes y un después. En este curso nos interesa la revolución científica. Todas las revoluciones significan una ruptura con el pasado. Entonces, si hubo una revolución científica, hubo también un antes de la revolución. Podemos llamarlos antiguos a aquellos que estaban antes de la revolución científica y el marco de referencia en el cual se hace este análisis parte de algún lugar, quiere decir que tenemos que tomar algún origen. Bueno, en general, en la actualidad se toma ese origen en la cultura griega y estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo. Bueno, si hubo una revolución científica, también hubo un después. Y la revolución, digamos, dio origen a una serie de investigadores, movimientos, culturas que podemos englobar como los modernos. ¿Quiénes serían los modernos? Los postrevolucionarios que llegan hasta el presente. Y el presente somos nosotros. Bueno, ¿de dónde viene entonces esta revolución científica? En el siglo XVII, que es cuando se supone que está la revolución científica, la ciencia es una actividad más relacionada con el conocimiento que lucha por establecerse frente a otras formas del conocimiento. Bueno, las otras formas que competían, una de ellas era la magia, que en la actualidad no puede parecer un tanto ridículo, pero en esa época era una de las formas de conocimiento privilegiadas que aceptaba la sociedad. Y otra es la herencia del pasado. Entonces, uno debe pensar contra qué se estaba reaccionando en el momento que se produce la revolución científica, y la primera base firme hay que buscarla en la cultura griega, y luego cómo se transfirió esa herencia griega a través del medioevo. No hubo un único medioevo cristiano, también hubo un medioevo islámico que fue posiblemente más importante que el cristiano desde el punto de vista de la ciencia. Y
también el otro aspecto que es origen para esta revolución es qué había cambiado recientemente que creó un momento propicio para que hubiera una mutación en cuanto al conocimiento y hubiera una revolución sobre qué lugar ocupaba en la sociedad y en qué se diferenciaba de otras actividades relacionadas con el conocimiento. Y en gran medida, digamos, el motor de todo eso fueron los descubrimientos que hubo en los siglos XIV y XV. Había creencias arraigadas antes de la revolución científica, pero una que es muy importante es que si uno pasa de los griegos y mira a los antiguos, las culturas antiguas no creían en el progreso del conocimiento. Nosotros en la actualidad creemos en el progreso del conocimiento y las cosas de un año a otro ya cambiaron. Bueno, en esa época, por siglos, 2000 años, no fue así. Pensaban que la edad de oro era algo que ocurrió en el pasado y que lo que había que saber ya se sabía porque hubo gigantes en el pasado, pensadores que eran genios y que ya habían escrito todo lo que debíamos saber acerca de el mundo. Ya era todo conocido. Quiere decir que si yo era un eh, gobierno o un mecenas que podía subsidiar a esta gente que eran intelectuales en su época antiguos, digamos que lo pondría para que se preservara el conocimiento que ya existía y no para que generaran conocimiento nuevo. Quiere decir que todo lo que había que saber ya estaba, lo que pasa es que no había que olvidarse de eso. Bueno, eh, en la investigación científica actual, nosotros en este presente hemos heredado formas de trabajo que vienen desde más o menos el 1600, aunque digamos un poco embarazoso reconocerlo, pero es así. Eh, digamos, se presenta, desde esa perspectiva, se presenta el conocimiento como un camino seguro, pero ¿de dónde sale ese camino seguro? Del método que se usa. ¿Y quiénes generan todo esto? Bueno, surge de alguna manera la revolución alrededor de la figura de un abogado que es del 1600, Francis Bacon, que da origen a lo que llamamos el empirismo. Y una sociedad, una comunidad de gente que son la Royal Society como un programa de investigación. Ellos siguen las enseñanzas de Francis Bacon y lo establecen como un esfuerzo comunitario institucionalizándolo. Y también tenemos otra vertiente que es el racionalismo con René Descartes, aunque no triunfa en el sentido que sí triunfa el empirismo de Bacon y la Royal Society. Bueno, los objetivos de este módulo son entonces comprender la dimensión histórica en la generación y transmisión de conocimientos científicos. Quiere decir que una preocupación que va a ser a través de este módulo, los conocimientos, cómo surgen y se transmiten, y las metodologías. Y esto en dos sentidos, a través del tiempo y en una época determinada. Cómo es, a través del tiempo, la permanencia y el cambio de metodologías, si siempre fue la misma metodología de investigación científica o ha ido cambiando, y si nos establecemos en una época determinada, el problema de unicidad o diversidad de metodologías. Bueno, los contenidos de este módulo es una parte introductoria, que es la que hemos cubierto ahora, la herencia griega que surge en los siglos antes de Cristo, 4, 5, el impacto de Grecia sobre las culturas de Roma y Bizancio, el medioevo islámico y cristiano, los descubrimientos en el siglo XIV y XV en Europa y, por último,